Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre con el programa Personajes de Prestigio y hoy con un personaje prestigioso de talla nacional e internacional. Se trata del doctor y maestro Alejandro Buenaventura. Es un reconocido actor caleño, fundador del Teatro Experimental de Cali junto a su hermano, el célebre director de teatro Enrique Buenaventura. Apareció por primera vez en televisión en el año de 1957 y ha actuado en importantes obras de teatro, televisión y cine como Mi tía Nora, El Cristo de Plata, El Sueño del Paraíso, la serie y otras más. Fue el doctor Avellaneda en Café, con aroma de mujer, entre otras novelas. Es autor de las obras literarias Blanco y Negro, La Huella, y como creador del Teatro Experimental de Cali, siempre proyectó con orgullo su talento, ayudando a crear nuevos talentos en el año de 2012. Asumió la dirección de la Compañía Municipal del Teatro, la cual debutó totalmente con una nueva versión de la obra clásica Edicto Rey, obra dirigida por el maestro Buenaventura. Actualmente es el director del Espacio de Arte de Santa Mónica y del Teatro Escritorio de Cali. Invité al doctor Buenaventura, pero realmente es tan conocido en la parte de televisión y radio y todo, que verdaderamente espero que algunos que no han tenido la oportunidad de conocerlo, pues lo vean esta noche aquí en este programa Personajes de Prestigio contándonos cosas muy buenas. Mi doctor Buenaventura, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Muy buenas noches, muchas gracias. Lo único que yo pido es que quitar el título de doctor. Ah, bueno. Una vez me dijeron, pero es que usted es doctor. No, sí, pero soy doctor, el doctor Avellaneda, el doctor no sé qué. Pues siempre me ponen de doctor en esa vaina y de plata y que soy como rico y no sé qué vaina, pero yo no, de doctor nunca. Ahora, más bien sería como cuando me dicen maestro, yo digo, bueno, pero sería maestro de obra. Entonces se queda mirándolo a uno porque maestro de obra, pues él. Entonces digo, no, maestro de obra de teatro. Así hay que agregarle, ¿no? Bueno, maestro, entonces le seguimos diciendo maestro. O Alejandro, por esta noche. Bien sencilla. Claro. Mi doctor Alejandro, ¿usted tiene una familia toda pues, de actores o qué? Esa herencia, esa vena. No, es una familia muy intelectual, eso sí. Pero en cuanto a la actuación o el trabajo en el teatro o en el espectáculo, solamente fuimos Enrique y yo. Los otros hacían otro tipo de espectáculo. Por ejemplo, mi hermano Cornelio, que era un ingeniero químico, siempre fue un monumental creador, cuentero, enseñaba la física y la química, la enseñaba con unos ejemplos, hablando de escritores, citando, por ejemplo, a Jack London. Algunos niños de la casa de pronto decían, ¿usted quién prefiere? Le preguntaban, ¿usted quién prefiere? ¿A mi hermano Nicolás o a mi hermano Cornelio? ¿Cuál le parece mejor? Y decían, a Cornelio. Uno creía que era Nicolás, porque Nicolás era el que tenía plata y les daba y las quería, iba para arriba y para abajo, era como el papá. Ajá. Mi padre murió, se envejeció y él hizo desempeñó el rol de padre toda la vida. Ajá. Y entonces los niños decían Cornelio. Y decía uno y le decía, ¿pero por qué? Porque él me va a llevar al África a cazar tigres. ¡Ah, qué maravilla! Leía a Jack London mucho antes de que Jack London fuera considerado un autor, un escritor a la altura de todos los otros monstruos como Hemingway, como Steinbeck, como John Dos Passos de la generación famosa, la generación perdida de los Estados Unidos. Sí, señor. Llegó a ser un monstruo Jack London posteriormente, pero ya mi hermano Cornelio me había enseñado de él antes. Nicolás era un intelectual, ideólogo, estudioso.
luchador revolucionario de todo esto. Era y siempre vinculaba a las artes, ¿no? En su casa, la casó con una gran pianista, musicóloga, y en su casa empezó la tertulia realmente. 4 hermanos. No, nosotros fuimos 12. Ah, 12, qué Y maravilla. hermanos fuimos 6. 5 se conservaron y quedamos 4, 2 y 2. Sí, señor. Pero fue una familia muy grande, muy macondiana. Ya. ¿Y las hermanas también? Teníamos una muy simpática que era la que más hacía teatro en la casa. Ella como que había heredado eso, en fin, pero se dedicó a hacer teatro, pero de abogada. Ajá. Ya mayor, con 2 hijas y todo, entró a estudiar la carrera, se fue abogada, llegó a ser hasta profesora de Derecho Romano, escribió libros y todo. Y ella, en ese momento tan lindo de su vida, se murió en el accidente de Avianca, en Barajas, en el avión. Ah, claro, hombre, en un diciembre. Sí, en diciembre. Precisamente. Bueno, mi doctor Buenaventura, mira, ay, María, hombre. Cuidado con el doctor, ¿no? Bueno, mi profesor. De manera que Cornelio también era doctor. No, él es escritor. No, Enrique era el dramaturgo. Enrique tuvo una infancia extraordinaria porque él nace en un incendio que hubo en la casa. Mi madre estaba embarazada, mi papá preparaba unas pinturas, entonces en el cuarto donde lo hacía y todo, tenía una fábrica en el cuarto ahí, se inflamó la lata. Para que no explotara la lata, la bajó muy despacio y eso dio tiempo a que las llamas crecieran y sacó a mi madre. Cuando mi madre sale con él, se da cuenta de que la niña, la pequeñita, la primera Emma, se había quedado. Y bueno, como buena madre, con ese heroísmo de las madres, entró a sacarla, entonces se cerró la polla con los gases y para sacarla, cuando ya lograron sacarla, ella ya estaba íntegra quemada. Y así dio a luz a Enrique. O sea que Enrique tiene un nacimiento premonitorio de todo lo que va a hacer, porque nace de 6 meses y medio prácticamente, No, una cosita allí. pues, Un tío lo echaba al bolsillo del saco a calentarlo. ¿En Y verdad, o qué? fíjese lo grande que llegó a ser Enrique y que sigue siendo Enrique. Claro que sí. Él sí se dedicó al teatro, desde muy muchacho empezó con esas locuras, se fue al Chocó, estuvo metido en la selva, hizo montones de cosas, después se fue con una compañía de teatro y fue a Centroamérica, empezó todos los misterios del vudú, de que tanto amaba y hablaba él, de toda esa cultura negra, como digo yo, por respeto a la raza, no digo afrodescendientes. Bueno, usted, pues, autor extraordinario. También tiene talento para cantar, ¿no? Pues no tengo mucho talento, hago un esfuerzo. Y a rato canto cosas, pongo voz de uruguayo y canto cosas del sur, en fin. Me va a veces bien, a veces muy regular, pero nunca pude ser profesional porque no tenía un oído perfecto. ¿Y cómo así que siempre viene otra regular? No, me imagino que... Bueno, todo yo lo que sé, usted hace. más o menos uno sabe, yo no, en realidad yo no canto, sino que yo actúo canciones. Ah, sí, claro. Cuando las digo, ahora vamos a hacer casualmente, la semana entrante hacemos un espectáculo con el más grande guitarrista clásico que tiene Cali, que es Héctor González, monstruo, y colombiano, ¿no? Y hacemos un espectáculo que llaman El Payador Perseguido, Payador Perseguido, de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, ustedes, Colombia lo conoció mucho porque estuvo aquí en los festivales de teatro, sobre todo Cali, tuvo hasta una novia caleña. Y él llegaba a mi casa, fue como una persona tan cercana que yo siempre a través de él me aficioné a esa música del sur, a la música de la samba, la chacarera, el gato, el malambo. Y siempre trato de hacer ese tipo de música. Me parece muy profunda y muy bella. ¿Usted ha vivido en Bogotá, mi doctor, para poder estar allá o le toca viajar permanentemente? No, yo vivía, a mí la familia tuvo que desplazar, fue de los primeros desplazamientos en la vida. Salimos de Cali por los años 52, más o menos una cosa así. Yo tenía 12 años y 13 años y me llevaron a Bogotá. Sí, señor. A los ¿Toda la familia? Con todas, sí, lo que sí. quedaba de la familia. Sí, señor. Inclusive con sobrinos y todo. ¿Usted es de los menores o qué? Yo soy el último. Ah, bueno. De todos, el último. Ajá. Entonces los sobrinos fueron mis hermanos. Sí, señor. Ajá. Ya, pues, Ellos claro. eran mis compañeros. Ah, sí. Hijos de hermanos, hijas de hermanas. Sí, señor. Y bueno, llevábamos y a los 2 años, 2, 3 años de estar allá, volví, hice un trabajo con mi hermano Enrique acá en la Escuela de Teatro, como de 1 año y medio. Y ahí regresé a Bogotá y me metí ya al Teatro del Distrito y me metí a la televisión. Y empecé a trabajar en la televisión. A los 17 años yo dirigía un programa de estas cosas con cámara y todo.
Sí, hombre. en vivo y en directo. Ah, que- Yo escribía el texto, dirigía, actuaba y hasta diseñaba estas cosas que llamamos los backings, las escenografías. Y me tocaba muy duro, pero uno a esa edad, Claro. si todavía sigo haciendo No, las cosas, no, y feliz y dichoso porque estaba en lo que le gustaba. feliz, eso fue una época muy linda, muy linda. De ahí ya cuando terminé el bachillerato, al mismo tiempo que hacía todo este trabajo, me regresé a Cali a trabajar con mi hermano en la escuela. Sí. De ahí surgió el TEC, el que se llamó originalmente Teatro Escuela de Cali, porque era un grupo de la escuela. Cuando ya salimos de Bellas Artes, cuando él lo sacan de la dirección de la Escuela de Teatro, entonces se funda el TEC Profesional, que es el que queda en la calle Séptima y el que hasta ahora subsiste. Existe todavía. Ujú. Mi doctor, entonces, ¿qué opina usted de la nueva generación de actores? Pues es terrible porque están viviendo una circunstancia artística muy compleja, porque el descenso en la calidad, el descenso en la responsabilidad dramatúrgica es muy grande en la televisión. Sí, de aquellas, no lo digo yo, sino que a uno le dicen todo el tiempo, ay, es que esa época de ustedes, cuando actuaban ustedes y todo. Y no es tanto porque, bueno, uno fuera mejor actor que los de ahora, en fin, sino porque lo que hacíamos era más serio, más profundo. Nosotros veníamos del teatro, veníamos del radioteatro, cuando empezamos a hacer dramatizado en la televisión. Entonces eso era muy responsable, los textos eran buenos, hasta llegar a, por ejemplo, a textos como de Café, en las telenovelas más recientes, hasta la Betty la Fea, este tipo de cosas en que se hacía una buena televisión. Entonces los jóvenes tenían una responsabilidad de actuar en serio, actuar en serio. Hoy en día hay mucha figura fabricada, mucha Sí, figura sí. fabricada. Y no es que sean malos, sino que no los dejan realmente mostrar su verdadero talento, perfeccionarse en eso, hacerlo con más responsabilidad, con más disciplina, con más profundidad sobre todo. ¿Por qué El actor motivo? tiene que ser una persona muy profunda, Claro. para entender qué es un subtexto, qué es lo que hay detrás de un texto. Las telenovelas casi no tienen un subtexto, los personajes no tienen. O son malos o son buenas, es decir, un maniqueísmo absoluto. Entonces, para ser mala hay que poner cara así toda arrogante y hablar así con desprecio. Y para ser buena hay que ser llorona y no sé qué, o llorón. En fin, son personajes de mentiras. Ya. Cuando ustedes se enfrentan a un personaje de mentiras, se vuelve un actor de mentiras. Claro. Ese es el conflicto del actor hoy en día en la televisión. Qué interesante, amables televidentes, todo lo que nos cuenta el maestro Alejandro Buenaventura. Vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio, el doctor Alejandro Buenaventura, maestro. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano. Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con Personajes de Prestigio. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje muy prestigioso, de talla caleña, talla nacional e internacional. Se trata del doctor Alejandro Buenaventura, que pues desde pequeño, a los 17 años, empezó en televisión y ya lleva más de 50 años también actuando. Mi maestro, cuénteme un poquito, ¿a usted le tocó la época de cuando hacían las telenovelas en radio? Que me cuentan pues que los sonidos los hacían con
con ollas, Con lo que encontráramos. con lo que encontraran. Muy Las- creativos tenía que ser, ¿no? Claro, el radioteatro se llama. Sí, señor. Es fantástico, el radioteatro es fantástico porque yo hago ahora, me interesa mucho su pregunta, porque yo hago ahora un tipo de teatro que se llama el teatro escritorio. O sea, ponemos el libreto, un atrilito, en una mesa, tapada por delante, para que no se vean los pies, en fin. Sí, señor. Y leemos el texto teatral, leemos el texto dramatúrgico, pero actuándolo. Sí, Es señor. decir, actuamos sentados, Sí, señor. con todo el tiempo, con todo. Y eso ha causado un impacto muy grande. La gente que lo ha visto, yo llevo ya más o menos unos 10 años con el teatro escritorio, lo inventamos en Bogotá. Sí, Antiguamente se hacía un teatro leído, Sí, señor. pero no con esa responsabilidad que hacemos nosotros. La gente empieza a poner todo. Ujú. Es decir, su imaginación funciona, entonces es feliz porque funciona, como el niño cuando el abuelo le lee el cuento. Claro. Entonces, cuando hacemos la obra, todos ponen todo, todos los públicos ponen todo. Es decir, pasa como pasaba en la radio. Uno oía y nosotros inventábamos los sonidos, inventábamos todo, inventábamos las pausas, caminábamos hacia... Si era un caminado de suspenso, hacíamos... Yo recuerdo Si era la una novela, niña que entraba pero- rápido. Exacto. Sí, era todo con unas hojas de lata. Varias de las personas que están aquí detrás de las cámaras, que son los únicos que deberían hacer este trabajo de la televisión realmente, les tocó algo de eso, les toca hacer el ruido con lo que sea, inventarlo. Hoy en día uno tiene un pregrabado y entonces busca en efectos de sonido Claro, y entonces claro. pone el sonido, puede correr, uno timbra y si está desfasado el sonido, pues entonces lo corre el sonido en la línea de tiempo de la edición. Todas esas cosas hoy en día son tan mecánicas. En ese entonces el espectador y el actor allá escondido se entendían a través de ese lenguaje metafísico extraordinario del arte. Mucha Se volvía creatividad. una obra de arte. Mucha creatividad en el tiempo. Mucha creatividad, mucha imaginación. Claro. El espectador hoy en día le han quitado la imaginación, le quitan, le impiden su imaginación, le quieren dar todo mascado. Los personajes no tienen un subtexto, es decir, algo que hay detrás del texto. Claro. Por ejemplo, le dicen, diga mamá, y el actor viene y dice mamá. Dice, pero ¿eso qué quiere decir? Mamá no es mamá. Yo no digo diga mamá, porque usted no va a decir mamá actuando, usted va a decir mamá, o va a decir mamá, o va a decir mamá. Es decir, la palabra mamá para un actor significa miles de cosas. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio a los principiantes que llegan con a actuar y le digo, venga, ¿qué hace un mendigo cuando usted le da una limosna? Que quedan mirando y quedan pensando. No, pues da las gracias. No, pues dice esto, no, cuenta la plata. ¿Cuánto El le tipo le dio? da la limosna, él mira una milésima de segundo, mira la plata y luego, o luego, Muy o luego, poquita, muy buena, muy Pero, po- no. Porque es realmente el subtexto lo que uno actúa. Claro. Uno no actúa los textos. Uno no dice, ¿cómo estás? Sino que dice, ¿cómo estás? Sí, qué bueno. Si es que no le gusta. Ahora, si es una niña así muy hermosa, una cosa así, entonces, ¿cómo estás, mi amor? Es decir, uno actúa lo que hay detrás, la intención. Sí. Esa es la memoria emotiva del actor. Ya. Bueno, usted ahora dijo que era maestro de... De obra. De obra, no, así. Bueno, maestro de teatro. De obra de teatro. Bueno, usted pues ha sido un docente pues extraordinario, digámoslo así, pues para que la gente entienda más. Pero este es maestro es más que todo por la ausencia, ¿ok? No, ahora ya han cogido a que todo ya pasa uno cierta edad y le dicen maestro. Ajá, Aunque sea maestro en artes diabólicas. ajá. Ya sabe cuáles son las artes diabólicas. ¿Cómo no? Me imagino. Han cogido eso, pero yo no he hecho docencia tal como se entiende la docencia, porque en realidad en arte el concepto de enseñar, de estudiar, es diferente al de la ciencia. Es decir, el arte no se aprende. Nadie puede enseñar arte, porque el arte es una creación individual. No lo trae uno pues de... Tiene que haber nacido con eso y lo manifiesta. Por ejemplo, lo que estábamos hablando con el teatro escritorio, yo le digo a una persona, venga, lea esta escena. La persona inmediatamente, sin haberla leído antes, al enfrentar el texto, intuye de qué se trata, como si viniera un soplo divino y le dijera qué es y empieza a actuar. Entonces empieza, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¿Pero por qué hace eso? Empieza a actuar leyendo el texto sin poderse mover, con la paginita agarrada, porque si pierde se equivoca. Ese es un ejercicio monumental para saber si una persona tiene talento de actor o de actriz y entonces uno lo usa, lo pone a trabajar y dele a trabajar. La práctica hace al verdadero maestro.
Ya con más práctica un actor relaja más y puede trabajar mejor. Pero en realidad el actor nace. Todo artista nace. Nadie aprende. El problema con las otras artes es que tienen un lenguaje autónomo. Por ejemplo, la música tiene una partitura, tiene conceptos de armonía, de todo esto, que el músico debe haber nacido con ellos, pero los estudia para hacerlo de una manera más precisa, más exacta y más rápida. Pero la actuación no, porque la actuación es lo mismo que uno hace en la vida. Aquí yo, por ejemplo, estoy actuando. Claro. Actuando. Todo el mundo está actuando Ajá. siempre. Es el mismo lenguaje de la vida. Entonces, ¿qué aprende? Ajá. Lo que tiene que hacer es sacar lo que tiene adentro Ya. y sobre todo trabajar con una dirección, un director de actores, que eso es lo que cada vez se pierde más y se pierde más, porque estamos montando espectáculos, bailes, un mundo de cosas. Ese teatro, el festival ese de teatro que hay en Bogotá, Sí, eso señor. es un mundo de shows, un mundo de shows, y hay una obra de teatro si acaso mala. Ajá. De resto, Sí, es puro show. ¿cómo no? Otra cosa, la esencia del teatro, la esencia de la dramaturgia, del arte dramático, es la palabra, es hablar. No puede haber otra cosa, por eso ya sería pantomima, que es una manera de hablar con el cuerpo, con las manos, todo, sin el lenguaje verbal. Pero quien hace teatro lo que hace es decir un texto. Se abre el telón y aparece un tipo como loco así que dice, hijos, nueva descendencia del antiguo Cadmo, ¿por qué vienen a mí con gestos suplicantes? Edipo, Edipo. Uno qué otra cosa puede hacer sino decir esos textos. Claro. Ahora, tiene que decirlos con la historia, con la interpretación, con los valores, con la esencia, con la persona que está representando. Y lo de los gestos que también le toca pues aprender a la persona, Por ejemplo, en el teatro escritorio no usamos gestos. ¿no? Alguna cosa que a uno le sale al estar leyendo, pero en realidad los gestos los pone el espectador. Es decir, acá estamos empeñados en movernos. Hay una obra en que están hablando dos personas y el director empieza a ver si se mueve para un lado y se mueve para el otro, tiene que coger para acá, la cámara tiene que voltear así, tiene que hacer un cross, tiene que hacer un contrapunto de cámara, ¿no? Que se llama un criss-cross, tiene que hacer un montón de cosas para que eso tenga ritmo, para que eso funcione. En realidad no se necesita de nada, se necesita de que el actor lo haga bien y que el texto sea bueno. Es decir, fundamentalmente, cualquier cosa que se haga frente a un público, lo que importa es lo que hay detrás, o sea, lo que se dice y los intérpretes. Aquí, nosotros necesitamos un montón de cosas y nada. Si la entrevista es buena, si la relación es linda, Claro. si es interesante, con eso solo tiene. No es sino fotografiarlo a usted, fotografiarme a mí, un poco de establecimiento de los dos, y eso es lo que funciona. Bueno, y los que lloran, por ejemplo, ¿qué? ¿Eso es improvisado? ¿Qué? Ahí... Los que lloran casi siempre les ponen lágrimas, Ajá. y esos son los más malos. Y ya es el gesto más que todo. Son lo los más malos porque creen que llorar es muy importante. Uno debe llorar por dentro. Sí, señor. Muchas veces a una persona le dicen una noticia trágica y la persona se queda quieta. Hace alguna cosa que le recuerde algo simbólico y todo, y no llora. Muchas veces el llanto casi siempre es una cosa falsa. Claro. El llanto. Hacemos una escena en una obra que monté ahora que se llama La Paz de Aristófanes, Ajá. escrita hace 2400 años, y yo la monté como si fuera un stand-up comedy, es decir, la forma más contemporánea. de hacer Actualizada teatro. ahora. Actualizada. Ajá. Porque él había inventado eso, porque el Sí, teatro sí. es eso. Sí, señor. Lo malo del stand-up comedy, en mi concepto, es que los textos son malos, lo que dicen son malos, muy regulares, muy señor. pobres, Ajá. muy circunstanciales, le falta profundidad. Usted viera la obra de La Paz, parece escrita antier por un panfletista del teatro colombiano, Qué porque mala- es toda, parece. Qué maravilla. Que esto fuera Ay, que escrita hubiera antes. sido ayer, pues. Ah, sí, es una cosa fantástica. La gente se queda, ni se ríe siendo una comedia, porque es que la comedia no es para que la gente se ría. Sí, señor. La comedia es para que la gente piense el doble o el triple. Esa Maestro, es la esencia. En todas sus, como docente, digámoslo así, aunque me dice que no mucho, pero debe tener muchas satisfacciones de mucho actor que usted ha preparado. Y He que, ayudado a que surja o a que sí, sirva. a que surja, sí. Le he ayudado. Porque, bueno, hay un montón de gente que trabaja en la televisión de aquí de Cali que yo trabajé en la preparación de ellos. Sí, señor. Cuando estaba en la Escuela de Teatro de Cali, que yo dirigía el grupo de planta, cuando hice una escuela acá, un taller de teatro, una, dos o tres veces. Ahora, hoy en día, desde que volví hace 10 años, y empezamos en la biblioteca departamental a hacer allá todo un taller de preparación, ahora con el grupo que yo trabajo y todo esto.
Y bueno, en todas esas cosas yo me acuerdo de montones, inclusive el mismo Marlon Moreno, que trabajó mucho conmigo, Gerardo Calero, montones de la Escuela de Teatro, Diego Vélez, Herrera, el papá de Betty. Ajá. Casi todos trabajamos juntos. Yo nunca Claro. he dicho que yo fui profesor ni nada, porque eso no existe, lo de profesor. señor. En arte no existe un profesor. Ajá. Existe un creador que le ayuda a crear a otro que tiene menos práctica. Claro. Le ayuda a crear, Claro. lo dirige en cierta forma, pero no le enseña. Claro. No se puede enseñar. ¿Usted cómo le va a enseñar a una persona diga papá? Y entonces, no, diga papá y la persona le dice, bueno, mi papá es mala gente, es un escritor, lo que estamos hablando ahora, Ajá. es una persona que tengo unas dificultades con él, entonces yo le digo, papá, con una piedra. Eso lo crea el actor. Maestro, una preguntita para los amables televidentes muy interesante. Todos estos niños que de pronto tienen actitud de actores, entonces, ¿cuál es el primer camino que deben de tomar ellos? ¿Vincularse a una escuela de teatro o qué? El primer camino es decidir a través de alguna circunstancia, de alguien que le hable, que le dirija, saber si sirve. Saber si sirve, porque la gente cree que todos los niños son muy buenos actores porque hacen... actuar es un juego. En cualquier idioma se dice jugar, no se dice actuar. En inglés to play, spielen en alemán, jouer en francés, es un juego. Entonces, ese juego los niños juegan. Como tal, la vida del niño es un juego, luego el niño está actuando siempre. Claro. Cuando ya va a hacer una cosa que se sale de su juego, si él es bueno, lo hace igual. Si es malo, no lo hace, le tiene miedo o lo hace mal. Entonces, ¿quién tiene que someterse a un casting, digámoslo? A una prueba de Sí, señor. condiciones, Ya. a una prueba. Bueno. Así como un muchacho que va a cantar, como son niños que cantan en ese ¿Cómo no? programa, entonces ellos se someten y si tiene oído, Claro. es que la vida no es sino el oído, para Sí. todo hay que tener oído. Por ejemplo, usted le dice a un comerciante, a un paisa, por ejemplo, le dice, vea, le propongo este negocio, le cuenta el negocio. ¿Y sabe qué hace el paisa? Usted debe saber mucho por qué es paisa. ¿Sabe qué dice el paisa? Me suena. Eso. Me suena, Así es, me mira. suena el negocio. Me suena, ¿por qué? Todo es como un sonido. ¿Cómo no? Y el actor tiene que tener un oído emotivo. Es decir, trabaja con la memoria emotiva. El músico trabaja con la memoria auditiva musical. Mi doctor, qué maravilla todo lo que nos ha contado y pues para los amables televidentes yo creo que es una sorpresa porque pues hemos aprendido mucho aquí el maestro, cosas que uno verdaderamente no tenía a veces ni idea, porque uno no está metido en esta profesión, entonces no es que sepa mucho, entonces todos aprendemos de todo lo que usted nos pudo decir en este programa, mi doctor. Se nos agotó el tiempo, doctor. Entonces, invitarlo para otro día porque es mucho para hablar con usted, hombre. Sí, mucho. No, ya pasó media hora. Ya pasó No media puedo hora. creer porque me Sí, parece que estaba tan contento parece que hablando carreta. no, claro, hombre. Que me parece tan Mal que el corto. programa de una horita, mi doctor. Sí. Bueno, le agradezco mucho, muy amable por acompañarme y otra oportunidad, Dios quiera. Y a Gracias. ustedes, amables televidentes, hasta el próximo viernes que tendremos otro invitado de prestigio para que también nos cuente cosas maravillosas como lo hizo el doctor Alejandro actor. Buenaventura. El actor, Alejandro Buenaventura. Ese doctor se me pegue como que no. Bueno, muy amable, una feliz noche y muchas gracias. Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentaron Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.